yo sentí lo mismo cuando me certifiqué, eh, que no podía sostener. De hecho, me pasó con la primera persona que me pasó fue con un primo. Me dijo, ¿qué es eso de ser coach? Y le fui a explicar y me pegué una enredada. Claro. Me sentí muy mal, eso recuerdo muy bien, fue un enero, una reunión familiar. Eh, por esa época encuentro referencias de tu libro y ahí me empiezo a enganchar con el coaching europeo humanista. ¿Qué propone? ¿Cuál es la propuesta de fondo del coaching europeo humanista? Vale, lo puedo sintetizar de manera muy simple, o sea, muy clara, muy rápida, ¿no? Para, luego se puede ir desglosando, ¿no? Porque todo esto puede llevar más tiempo. La distinción epistemológica que ofrece el coaching europeo humanista de esencia no directiva es que existe dos tipos generales de conocimiento o dos componentes del conocimiento humano. Que un componente es el conocimiento técnico, esta distinción la hizo Michael Polanyi en los años 40, ¿vale? Años 40. Existe un componente del conocimiento que es técnico, que es el que podemos encontrar en los libros, en cualquier archivo, etcétera, y un componente que es el conocimiento tácito. No voy a contar todas las cualidades, características y diferencias porque se nos iría la hora, ¿no? De hecho, la primera hora de cualquier clase de coaching que doy es para ofrecer esta distinción, ¿no? Eh, pero lo cierto es que existen muchísimos procesos de ayuda hacia el ser humano, muchísimos. Sí, la formación, el mentor, la consultoría, bueno, todo lo que ya sabemos. Y todos, absolutamente todos los procesos de ayuda que yo he analizado y estudiado en profundidad, incluso las escuelas que hay dentro de ella, se basan en el paradigma de la transferencia de conocimiento, experiencia o información sobre lo que le pasa al cliente. Todos. No hay una sola profesión, y por eso digo que el coaching es tan importante en ese sentido. No hay una sola profesión en el mundo que no se base en el paradigma de la transferencia de conocimiento. Y el coaching europeo humanista lo que viene a decirte es, existe otro componente, claro, en la transferencia de conocimiento apela al componente técnico del conocimiento. Por eso es transferible. El conocimiento tácito o el componente tácito del conocimiento no es transferible. La persona lo lleva, digamos, puesto, oculto, pero se puede desarrollar y de hecho se desarrolla de manera natural. Las personas desarrollamos esta capacidad de integración tácita del conocimiento, que es la base y el fondo de cualquier tipo de aprendizaje humano. Tú fíjate. De hecho, y Michael Polanyi lo dice claramente, si analizamos bien, el fondo de la creación de conocimiento es fundamentalmente tácita. Por lo tanto, el coaching europeo humanista de esencia no directiva lo que busca, lo que propone, la finalidad, es potenciar o catalizar la integración tácita del conocimiento en las personas. Esa es la distinción epistemológica. Luego subimos el escalón. Si yo lo que quiero es que se produzca esa integración, ¿qué metodología tengo que usar? Porque la metodología que busca la potenciación del conocimiento técnico utiliza el método de la transferencia. La metodología que busca la integración tácita del conocimiento busca justamente lo contrario, la no directividad. Ahí yo hago un casamiento que no se ha hecho, o sea, esto es un descubrimiento mío, ¿sí? Es un aporte que yo hago cuando trato de sostener o de fundamentar el coaching, que es que precisamente la finalidad o la teleología del coaching europeo humanista, que es potenciar y catalizar el conocimiento tácito de las personas, se consigue a través de una práctica no directiva. Y la práctica no directiva consiste en abstenernos de transferir conocimiento de manera consciente y deliberada, información, conocimiento o experiencias, todo lo mismo, abstenernos conscientemente y deliberadamente y entrenarnos en esto eh, sobre el contenido de lo que el cliente nos esté contando o esté experimentando. Y entonces le permitimos de esa manera
que él trabaje realmente consigo mismo. Y en ese sostenimiento de la no directividad, mientras él se trabaja consigo mismo, consigues potenciar la integración tácita. La persona empieza a descubrir un montón de cosas, empiezan los insights, los eureka, los me caen el 20, dicen en México, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y finalmente, si tenemos clara esa metodología, nos vamos a dar cuenta que no cualquier herramienta nos es útil. Es más, la mayoría de herramientas, vuelvo a repetir esto, si la mayoría o todos los procesos de ayuda que yo conozco y que he analizado están centrados o basados en el paradigma de la transferencia, sus herramientas y sus formas de practicarla incluyen en sí misma el paradigma de la transferencia. Por eso nosotros decimos, necesitamos crear nuestras propias herramientas, herramientas, modos de poder acompañar a una persona. No podemos utilizar los mismos test que se utilizan en la psicología o en cualquier otro proceso de ayuda, no podemos utilizar las mismas dinámicas o ejercicios que se utilizan en otras metodologías, sea la que sea, formativa, psicoterapéutica, etcétera, porque están viciadas del paradigma de la transferencia. Entonces, en síntesis, Bernardo, el coach europeo humanista busca la finalidad, es la potenciación de la integración tácita del conocimiento, y esto lo hace a través del método no directivo. Y esto es algo que yo no conozco otro proceso de ayuda que haga esto, ninguno. Y te puedo asegurar, y a lo mejor los que me estén escuchando ahora en la grabación pueden pensar, sí, yo conozco, porque me pasa siempre, ¿no? Tal dinámica o tal disciplina hace justamente eso. Perfecto, vamos a ver la disciplina y nos damos cuenta que no. No, pero yo conozco esta otra que sí lo hace. Vamos a analizar esa disciplina y tampoco. Y otra y tampoco. Y otra y tampoco. Y así vamos descartando unas y otras, ¿no? Esto también tiene una explicación, Bernardo, y es que nosotros no inventamos la no directividad en la década del 90, que es cuando más o menos el coaching como sustantivo, no como verbo, se empieza a implementar, ¿no? En el mundo de las organizaciones y tal. La no directividad tiene una evolución muy importante. Entonces, es claro que sí, claro que hubo muchos intentos de producir procesos de ayuda no directivos a lo largo de la historia. Y claro que todos esos intentos han sido buenos porque nos han ayudado a ir evolucionando, se ha ido perfeccionando la no directividad. A lo que yo digo cuando digo que no conozco un proceso de ayuda, me refiero a un proceso de ayuda que haya conseguido sistematizar toda la metodología fundamentada científicamente, ¿sí? Y con un método claro y una propuesta completa en la que no haya prácticamente incoherencias dentro de su propuesta interna, ¿vale? Porque esa es otra. Podemos discutir entre diferentes propuestas de coaching, pero también podemos analizar la propuesta desde sus propios bases, ¿no? Desde su propia propuesta, que es interna, ¿no? Y claro, lo que noto es que el coaching al final es el coaching europeo humanista de ciencia no directiva, en realidad es hoy en día un resultado de una evolución que ha venido desarrollándose sobre todo desde los años 40, ¿vale? Así más cercano, y luego ya hacia atrás nos podemos ir, como ya sabes, hasta Sócrates, aunque yo sé que a mucha gente le molesta que uno diga, pero Sócrates no hacía coaching, y cómo vas a decir que Sócrates es el originador de todo esto, ¿no? Yo creo que esa gente lo entiende de manera muy simple. Nadie está diciendo que Sócrates practicaba el coaching. Eso es un absurdo, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que Sócrates utilizaba un método que se llamó mayéutica, que en esencia procuraba llegar al mismo lugar que procuramos llegar nosotros. Y te voy a dar un dato que lo vengo desarrollando ya hace tiempo, pero bueno, ya estaba en el libro Coaching no directivo, pero está más desarrollado en la tesis de psicología que estoy escribiendo. Y es que he descubierto que Michael Polanyi, precisamente en los años 40, resuelve la paradoja del conocimiento de Platón,
que era precisamente la pregunta que se hacían los clásicos de decir, ¿cómo me estás diciendo que una persona puede sacar un conocimiento interno sin que tú le digas nada, porque esa era la propuesta de Sócrates, no de- aportar su visión? ¿Cómo es posible que una persona consiga sacar un conocimiento interno sin recibir conocimiento de fuera? Ellos no tenían la distinción que Michael Polanyi dio del conocimiento tácito. Entonces se rompían la cabeza pensando en esto y les llevó a pensar cosas que hoy en día pues, no serían suficientes para poder sostenerlo científicamente, ¿no? Como que es consecuencia de las vidas pasadas o que es consecuencia de un montón de reminiscencias, etc. Michael Polanyi en un momento hace una declaración fantástica que dice, estuve 3 años analizando y he llegado a la conclusión de que puedo dar respuesta a la paradoja del conocimiento de Platón, propuesta, o sea, dando respuesta a esta pregunta desde las características y la estructura del conocimiento tácito. Es decir, Michael Polanyi sí te da una respuesta a cómo es posible que una persona de alguna manera descubra o cree un nuevo conocimiento que antes no estaba en él y que sin embargo no recibió de ti. Esto a mí me llevó a pensar y a entender muchas cosas en este punto, es decir, es relativamente reciente la respuesta que le damos, o sea, pasaron casi 2500 años. Bueno, un poco menos, pero así, más o menos, ¿no? 2400, 2500 años para dar respuesta a una pregunta que se habían planteado los clásicos. Y lo curioso es que como Michael Polanyi ha sido siempre un outsider, una persona que no muy metida en lo académico, digamos, del mainstream tradicional y conocido, fue mal comprendido y mal atendido, es decir, muy pocas personas lo conocen. Y Michael Polanyi era un científico natural, dedicado a la física y la química, que produjo una revolución cuando trae la distinción del conocimiento tácito, cambia rotundamente todo lo que se podía conocer hasta el momento sobre la filosofía de la ciencia. Es decir, es realmente revolucionaria su propuesta. ¿Y, ¿Y de quién te crees que era amigo Michael Polanyi? de Carl Rogers. Exactamente, eran amigos. Era amigo de Carl Rogers, de hecho hasta que murió. Pero Carl Rogers, Y claro, es menor. bueno, sí, es menor, efectivamente. De hecho, Polanyi creo que murió en el 76, cuando yo Sí. nací, y Rogers murió ya en la década del 90, creo. O sea, sí, una cosa así. Eh, pero bueno, eran amigos igual, y de hecho hay entrevistas y hay diálogos que tienen entre ellos, que yo los estoy analizando muchísimo y estoy mostrando, ¿no? Como hay una influencia de Michael Polanyi en Carl Rogers, pero que Carl Rogers ni siquiera tampoco es capaz de expresar, o sea, expresarlo, articularlo, ¿no? Se percibe en Carl Rogers la idea del conocimiento tácito. Fíjate, él nunca menciona la distinción del conocimiento tácito como tal. La tenía ahí porque su amigo ya la había desarrollado. Así que podría haberla utilizado y sin embargo Carl Rogers no la utiliza, ¿no? Y, y bueno, pues podríamos seguir hablando mucho sobre esta cuestión, pero voy a dejar que me hagas otra pregunta, porque si no, yo me puedo tirar De por aquí hasta lugares que a lo la... mejor no te interesan o no sé. No, solamente quiero retomar algo y es, decías que Michael Polanyi de pronto no, por no estar dentro de del mundo de la academia, por ser este outsider, no no le valoraban quizás como debían hacerlo sus aportes. Pero ¿sería eso o sería porque está hablando de algo, conocimiento tácito, que sistemáticamente ha sido rechazado a través de la historia? Sí, yo creo que las dos cosas van de la mano. Es decir, es muy difícil entrarle a la academia con un discurso de un paradigma nuevo. Y nos pasa hasta el día de hoy, ¿no? Por eso a mí me hace mucha ilusión la tesis doctoral en psicología de la UAM, porque de alguna manera estoy entrando con un paradigma diferente dentro de la academia, ¿no? Entonces hay que ver cómo se lo toman, qué recepción tiene.
Por el momento, en mi experiencia, es muy buena. Yo estoy muy contento con esto. La Universidad Autónoma de Madrid es una, concretamente la Facultad de Psicología, la universidad tiene un prestigio muy importante en España, es una de las mejores universidades de España, y en el mundo tiene una categoría bastante alta, ¿no? Dentro de lo que es a nivel internacional. Pero la Facultad de Psicología en concreto tiene un prestigio y un renombre impresionante, ¿no? Entonces, el hecho de que la Facultad de Psicología de alguna manera me haya acogido, ¿no? Poniéndome como codirector del programa de máster aquí en España, que me haya dado la oportunidad de desarrollar la tesis doctoral, pues es todo para mí en este sentido, ¿no? De poder contribuir introduciendo algo que sé que va en la línea de un paradigma muy difícil de asimilar, porque todo paradigma lleva tiempo. Me parece un gran desafío y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero sí, efectivamente, algo que tienen que entender, esto probablemente reciba críticas por decir esto, pero cuando uno estudia la historia de la psicología, ¿de qué se da cuenta? Que la psicología humanista, que de alguna manera planteaba esto, y uno de los grandes representantes fue Carl Rogers, con su terapia no directiva o centrada en la persona, que era como le llamó al final, ¿ya? O sea, centrada en el cliente y luego centrada en la persona. Eh, ayúdame a volver. ¿Qué estaba diciendo? Estabas hablando que el paradigma es difícil de asimilar y que quizás te vayamos o te vayan a criticar por esto, pero Eso. que en la Ahí psicología, está, gracias, gracias, gracias. Gracias por el espejo. Cuando uno analiza la psicología humanista, ve que la academia y el mainstream de la psicología la ha rechazado constantemente. La hasta psicología nuestros días. humanista hasta el día de hoy, aunque algunos digan lo contrario, está siendo rechazada de cuajo. Apenas te dan algo, te muestran algo, pero tú no te puedes formar no puedes salir con un título oficial de psicólogo humanista como tal. No existe eso, ¿vale? Y no va a ocurrir nunca. Bueno, no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir en el momento en el que estamos actualmente, ¿no? Ok, ok. No sabemos cómo se va a desarrollar, pero lo que sí quiero decir es que la psicología académica, mainstream, general, ¿sí? Desde el psicoanálisis, pasando por lo cognitivo, cognitivo-conductual y un poquito más, Logoterapia y... eh, la ha rechazado, ¿vale? Eso es un hecho histórico, no hace falta, no es discutible, es un hecho histórico, se puede mostrar y se puede demostrar. Por lo tanto, el coaching es normal que surja como outsider también, es decir, no puede surgir nunca de los académicos, digamos, ¿sabes? Tradicionales, típicos, que se forman y que forman en las universidades, porque el fondo y el trasfondo de donde nace es de algo que por sí mismo ha sido rechazado. Por lo tanto, cuando hablamos del intrusismo, del coaching en la psicología, que obviamente que lo hay, yo lo reconozco, ¿sí? Y me da mucha pena, también hay que hablar del contrario, del intrusismo de la psicología en el coaching, porque el coaching tuvo una evolución fuera de. Cuando el coaching llega a una sistematización determinada o un reconocimiento o a un tipo de práctica que vemos que está teniendo cierta eficiencia, ¿sí? Al margen de las malas praxis y de las cosas horribles que han hecho muchos coaches y que siguen haciendo, y que porque siguen eso existe haciendo. también. Pero en el momento en el que vemos esto, nos damos cuenta cómo la psicología, me estoy refiriendo aquí a las facultades, los colegios de psicólogos, etcétera, se suman al carro, pero se suman tarde. Eso hay que decirlo, hay que entenderlo. Se suman tarde. No podemos decir ahora que un psicólogo actual, me refiero, ¿sí? El psicólogo actual que sale de la facultad esté preparado para hacer coaching, porque es mentira. No No. está preparado para hacer coaching, como el coach no está preparado para hacer psicoterapia, ¿está claro? Es decir, y de alguna manera, Bernardo, yo creo y espero, esto el tiempo lo dirá, si estoy equivocado o no, esto es así, me encantaría poder saber el futuro, pero no puedo. Yo creo
que la distinción epistemológica y metodológica que estamos ofreciendo en el coaching europeo humanista de esencia no directiva, y esto lo digo claramente en mi tesis doctoral para que nadie se sienta ofendido y que se pongan las cosas claras, porque hay que decirlo de los dos bandos, ¿sí? Pone una línea clara, divisoria y tajante entre la psicología y lo que nosotros entendemos que es el coaching, pero tajante. No hay punto de comparación, ni desde el paradigma del cual está basado, ni desde la finalidad para la cual se crea la disciplina o se utiliza, ni desde la metodología que utilizamos. Es decir, hay una línea tajantemente clara entre la psicología y, o sea, voy a decirlo de vuelta, entre los procesos de ayuda psicológicos, ¿vale? Entre los procesos de ayuda psicológicos y el proceso de ayuda del coaching europeo humanista de esencia no directiva. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no podemos hacer tampoco los coaches, y cometemos un error, es diferenciar al coaching de la psicología. Yo estaba Correcto, produciendo el mismo error. A la hora de correcto. hablar, estaba cometiendo el mismo error. Me estaba dando mal a entender, ¿no? A entender mal. Nosotros no podemos diferenciar al coaching de la psicología. Podemos diferenciar a el coaching europeo humanista de esencia no directiva, lo podemos diferenciar de cualquier proceso de ayuda psicológico, psicoanálisis, cognitivo-conductual, el que sea, logoterapia y cualquier otro tipo de que se te pueda ocurrir. Y podemos diferenciar uno y otro y ver claramente la línea divisoria. Porque la psicología es una ciencia. El coaching no es una ciencia. El coaching es un proceso de ayuda, ¿vale? Yo sé que a muchos coaches tampoco les gusta la palabra ayuda, pero es científica y filosóficamente hablando es lo mismo decir ayuda que acompañamiento, ¿vale? Esto lo podríamos discutir en otro momento, pero Bueno, eso podemos eh, mirarlo en la RAE. sí, se puede discutir, pero bueno, en el RAE o ir un poco también a la etimología y entender un poco, yo entiendo a qué se refieren cuando uno habla de ayuda, entiende la ayuda desde fuera, ¿no? O sea, hay como un concepto, una connotación que no hace, que no nos ayuda a dar a entender lo que hacemos los coaches, ¿vale? Eso yo lo entiendo. Pero en definitiva, el coaching es un proceso de ayuda, ¿vale? La psicología es una ciencia, son palabras mayores, no tiene sentido comparar una cosa con la otra. Es como comparar, de hecho, no sé, un proceso de ayuda como la formación, compararla con la psicología. O sea, no tiene ningún sentido. Y lamentablemente estamos cometiendo ese error y queremos ir a por la psicología, ¿no? La psicología es una ciencia muy amplia donde cabe, entre otras cosas, la propuesta de la psicología humanista, que es contraria a la del mainstream, pero que está dentro de la psicología, y es tan amplia y tan profunda que no tiene sentido. Entonces, lo que sí tiene mucho sentido es poner la división tajante entre los procesos de ayuda basados en la psicoterapia, ¿sí? O basados en los procesos de ayuda psicológicos, basados en el paradigma de la práctica psicológica como tal, como ayuda, con el proceso de ayuda del coaching. Y ahí también podemos hacer una distinción muy clara entre los procesos de ayuda dentro del coaching, el Entre las ontológico, diferentes. Ok. entre las diferentes líneas o escuelas, etcétera. Eso nos daría para unas 2 horas de conversación, tal vez. Probablemente sí, o más, dependiendo Vámonos. de. Y dependiendo de quiénes estén debatiendo.